Estimados hermanos y hermanas, quiero saludarles en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo y tenemos la palabra de Dios. En Marcos capítulo 3, versos 7 al 12, leemos estas palabras. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en el contexto inmediato anterior, vemos la sanidad de un hombre en la sinagoga de Capernaum. Este hombre tenía una mano, un brazo seco, y era día sábado. Y según la ley judía, en los sábados no había que hacer ningún trabajo, y sanar un enfermo era considerado como un trabajo. Y Jesús ahí se enfrentó con los líderes religiosos y después de una discusión lo sanó al hombre. Ordenó que se pusiera al medio y extendiera su brazo, y Jesús lo sanó. Ese es el contexto inmediato anterior. Y el evangelista Marcos nos dice: pero Jesús, después de eso, se retiró al mar con sus discípulos. No estaba mar adentro, sino a cierta distancia de la orilla del lago de Galilea. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que le seguían mucha gente, gran multitud. Le siguió una gran multitud, dice. A Jesús le seguían propios y extraños, gente de todas las regiones y de variadas condiciones sociales y de convicciones religiosas. Marcos nos dice que había gente de Judea, Galilea, Jerusalén, Idumea y al otro lado del Jordán, y de las regiones de Tiro y Sidón. De lejanas distancias habían ido. Más o menos podemos decir de alrededor de 150 kilómetros alrededor. Esa distancia la gente caminó para encontrarse con Jesús, porque habían visto y habían escuchado que Jesús hacía muchos milagros, especialmente sanaba enfermos. ¿Por qué seguía la gente? ¿Por qué le seguía a Jesús? Porque tenían necesidad, y la necesidad más grande, hermanos y hermanas, era la salud y salvación, liberación. Hoy, en nuestro contexto, nuestra necesidad primera, en el contexto y con esta pandemia en que vivimos, nuestra necesidad es la salvación, la sanidad. Queremos ser sanados, salir de las pruebas. Y si Jesús estuviera aquí, en persona, caminando entre nosotros, seguramente como estas multitudes que le seguían, haríamos lo mismo, porque nuestra necesidad es salud y libertad.
Por eso le seguían a Jesús. Y Jesús atendía a la gente en la precisa necesidad que tenían ellos. Qué atento que es Jesús. Atender las necesidades de la humanidad, salud y liberación, salvación y dignidad, bienestar integral. Hermanos y hermanas, el Evangelio no es simplemente salvarse de los fuegos del infierno. La salvación es amplia, la salvación es integral. Por eso Jesús atendía a la gente en sus necesidades humanas, en salud y salvación. Devolvía a la gente la dignidad. En el caso, digamos, del hombre con el brazo seco, con la mano seca, dice el texto, le devolvió la dignidad. Este hombre necesitaba su mano para trabajar y Jesús le devolvió la sanidad y salvación. Quedó salvo. Y bienestar integral. Jesús vino a darnos a nosotros, hermanos y hermanas, un bienestar integral. Él quiere que tengamos ese bienestar integral. En algunas partes dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso no quiere decir un montón de cosas materiales, sino bienestar integral. Hagamos también nosotros, en este tiempo, en este contexto, al modelo y al estilo de Jesús. Cómo Jesús hizo su trabajo de sanidad y salvación. Él hizo con sencillez de corazón, pero sobre todo con compasión. En los milagros de sanidad encontramos las palabras, y tuvo compasión del enfermo o de la enferma, y tocó y sanó. Mateo nos dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas abandonadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Jesús nos ve así, y Jesús vio así a la gente, a estas multitudes que le seguían, como ovejas sin pastor, abandonadas y dispersas. Jesús ve nuestra necesidad, y entonces, hermanos y hermanas, hagamos nuestro servicio al estilo de Jesús, con compasión, con amor, y Dios a nosotros nos va a bendecir sobreabundantemente. Que sea esa la palabra para este domingo. Y hermanos y hermanas, les deseo las bendiciones del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tengan un buen domingo.